Bueno, vamos para la pregunta número 41. En esta ocasión nos escribe Guillermina Martínez Gutiérrez. Ella nos escribió: tengo una empresa SaaS que tenía un único dueño, el capital autorizado, suscrito y pagado fue de tanto, y tenía 1.773 acciones a valor nominal de tanto, que traía una pérdida de tanto. En el 2022 vendieron un 51% de la participación, donde se valoró la compañía en tanto, según documento, quedando con las mismas acciones, y el nuevo propietario con el 51%, tantas acciones, valor de tanto. En la Cámara de Comercio solo aparecen registrados los mismos tantos pesos. Por favor, indícame cómo hago este registro. Bueno, Guillermina, lo primero que revisamos aquí en el caso que usted nos presenta es que se trata de una SaaS. Entonces, debe revisar el artículo 6 para mirar los criterios de quiénes son los beneficiarios finales. En ese artículo y en toda la resolución no le piden en ninguna parte, no hay topes de montos de patrimonio, de utilidades, nada de eso. ¿Listo? Nada de eso se tiene en cuenta para el RV. Solamente se tiene en cuenta quiénes están obligados. Bueno, las personas jurídicas, sociedades nacionales, una SAS está obligada. Listo. Ahora, ¿a quién voy a reportar? Pues a los que cumplan los criterios establecidos en el artículo 6. En este caso, de acuerdo a lo que usted menciona allí, pues hay un propietario que tiene el 51% de las acciones y, voy a suponer, de los derechos de voto en la asamblea y también del beneficio. Entonces, usted debe reportar por el numeral 1 a todos los que superen el 5% de titularidad sobre el capital, derechos de voto y beneficio. ¿Sí? Entonces, no solamente a él, sino a todos los socios que tienen más del 5% de titularidad. Debe reportar también a la persona natural que ejerce el control. Y usted menciona ahí que hay un socio que tiene el 51%. Ese lo debe reportar adicionalmente con el criterio de control, esa persona a la que controla esa entidad. Listo, por aquí Guillermina, listo, con su pregunta. Vamos para la pregunta número 42. Marta Mora nos escribió: buena tarde, buenas tardes. En el caso de las copropiedades, ¿quién o quiénes serían los responsables? ¿El representante legal del consejo o los miembros del consejo? Bueno, las copropiedades o las propiedades horizontales deben revisar el artículo 6, normal, ¿sí? Entonces, todos los copropietarios tienen unos derechos de voto en la asamblea. Tienen que revisar quiénes superan el 5% de esos derechos de voto, de manera individual o conjuntamente, si actúan de manera conjunta con algunos familiares o por medio de un acuerdo, lo debe revisar. También debe revisar el concepto de control. Control, de acuerdo a las definiciones de la resolución, es la capacidad de tomar decisiones o de imponer esas decisiones. Control, una persona natural ejerce control cuando, actuando de manera individual o conjunta, tiene la potestad de tomar o de imponer decisiones. Entonces, el hecho de que yo pertenezca a un consejo directivo no significa necesariamente que tenga la potestad de imponer decisiones. Yo no tengo el control solo por el hecho de estar en el consejo directivo. Tendré derecho a votar, ¿sí? Pero no debemos confundir derechos de voto con control. Control es la persona que puede imponer las decisiones. Entonces, lo que tendríamos que hacer en una persona, en una propiedad horizontal, es revisar el criterio de titularidad del numeral 1, criterio de titularidad del numeral 1, revisar las relaciones de consanguinidad hasta el segundo grado, afinidad hasta el segundo grado, civil hasta el primero, para ver quién puede actuar conjuntamente, revisar si existen poderes, acuerdos entre individuales, así no tengan relación de consanguinidad, y yo defino la titularidad directa o indirecta, individual o conjunta, de acuerdo al numeral 1. Miro si hay alguna persona que tenga el control. Si encuentro al menos uno en esos dos numerales, esa es la primera opción de reporte. Y si no, el representante legal de acuerdo al numeral 3. Bien. Bien. Pregunta número 43. Pilar Franco dice:
Debo presentar el RV teniendo en cuenta que la empresa se canceló ante la Cámara de Comercio en el 2019, pero ante la DIAN no se ha cancelado el RUT. Bueno, esta pregunta interesante. Para cancelar el RUT le van a exigir que haga el RV. O sea, le van a exigir que tenga actualizado el RV para poder cancelar el RUT. Así que en ese caso lo que tiene que hacer es reportar a los beneficiarios finales que tenía esa empresa, ¿sí? Los beneficiarios finales de esa empresa. Actualiza y luego sí cancela el RUT. Tiene en cuenta los beneficiarios finales de acuerdo a los criterios que le corresponden. No me menciona si la empresa es una persona jurídica o si es una estructura sin personería jurídica. Tendría que mirar los criterios del artículo 6 o los del artículo 7 de acuerdo a lo que le corresponde. Bueno, Omaira Tobón Gómez nos hace la pregunta número 44. Dice, la sociedad cambió de socio y no ha actualizado ante el RUT. ¿Es mejor actualizar el RUT antes de hacer el RV? Bueno, la respuesta es que en el RUT no se registran los socios de las empresas, registra el representante legal. El RUT sí hay que actualizarlo antes del RV, pero para colocar la responsabilidad 55, para que cuando usted ingrese en el RUT de esa sociedad, se le habilite en la plataforma la opción para actualizar el RV. Pero los socios no se actualizan en el RUT, ¿listo? No se necesitan ahí registrar en el RUT. Bien, pregunta número 45. Ana Ruth Lemus. Ana Ruth Lemus nos escribe. Un socio único tiene su empresa SAS, ¿sí? Bueno, las SAS se pueden aperturar con un solo socio, ¿está bien? ¿El registro lo hago sobre la persona natural o a nombre del representante legal? Bueno, Ana, mire, las SAS tienen que mirar el artículo 6. En el artículo 6 hay dos opciones de reporte. La primera opción es identifique si hay personas que cumplen con los criterios del numeral 1 y también del numeral 2. Entonces, en ese caso, si es una SAS único socio, ese socio es titular del 100% del capital, los derechos de voto y los beneficios, a no ser que tenga un acuerdo y esté transfiriendo parte de sus derechos a otro, pero no está esa información en la pregunta. Vamos a suponer que es el único socio, tiene el 100% de la titularidad sobre el capital y los derechos de voto y sobre los beneficios. Entonces ya tendría que reportar a esa persona natural. Si usted consigue al menos una persona para reportar por la opción 1, ya no necesita reportar el representante legal, o sea que no reporta al representante legal. Pregunta número 46, lo hace Luz Marina Chavarro Rojas. Saludos para Luz Marina. Bueno, Luz Marina dice, quisiera saber si la Cámara de Comercio me sirve como documento para la base o documento soporte para elaborar el RUT por la fecha de creación de la empresa y por el porcentaje de participación o en cuál otro documento me puedo basar. Bueno, lo que pasa es que a veces el registro en Cámara de Comercio no está actualizado, ¿no? Entonces usted pide el registro de Cámara de Comercio y ahí la información a veces no está actualizada. Yo le diría más bien que se apoye en los documentos de la empresa, por ejemplo, en el libro de socios, en un certificado de composición accionaria, ¿sí? Esos documentos, el acta de constitución, esos documentos son los que usted debe tener como soporte de la información que va a reportar ahí en el RV. La Cámara de Comercio, pues, yo la pediría como para mirar si coincide, pero no me confiaría porque hay muchas empresas que tienen la Cámara de Comercio desactualizada. Pregunta número 47. Leonor Tarazona Pacheco. Un saludo para Leonor, fraternal de parte de la familia Grobo y Consultores Financieros. Bueno, dice la pregunta número 47. En una sucursal acá en Colombia de una empresa española, sin participación accionaria, ¿a quién reporto? ¿Al representante legal? Pues las personas encargadas acá de la toma de decisiones. Bueno, gracias. Escribe. Leonor. Bien, vamos a la resolución. Lo primero que usted debe mirar aquí en el artículo 4 es que están obligados los establecimientos permanentes. Tiene que identificar si eso es lo que usted llama sucursal
realmente es un establecimiento permanente de una sociedad española o no es un establecimiento permanente, porque puede llegar a ser una oficina de representación, ¿sí? Entonces, usted revisa en el artículo 20-1 del Estatuto Tributario cuáles son las condiciones para definir cuando una sucursal cumple como establecimiento permanente, que básicamente, cuando usted vaya al 20-1 del Estatuto Tributario, lo que dice es que es un lugar fijo desde donde esa sociedad extranjera o persona natural extranjera, ¿no? Desarrolla negocios en Colombia. Entonces, si eso es así, o sea, si se desarrollan negocios en Colombia en ese lugar, entonces eso es una sucursal, es un establecimiento permanente. En el DUR, en el 1625, tenemos las características para identificar cuándo un sitio no es un establecimiento permanente. Porque las oficinas de representación donde no se hacen negocios, sino que se hacen actividades auxiliares, no son establecimientos permanentes. Entonces, volviendo a la pregunta, Leonor, si es una sucursal, tiene un lugar fijo en Colombia, y esa empresa española hace negocios a través de esa sucursal en Colombia, eso es un establecimiento permanente y está obligado a reportar. Ahora la pregunta es, ¿a quién reporto? ¿Sí? ¿A quién reporto? Debe aplicar los criterios del artículo número 6, porque a los establecimientos permanentes en Colombia le aplican las normas que le aplican a las sociedades colombianas. Entonces debe mirar el artículo número 6. ¿Y qué dice el artículo número 6? Tiene 3 criterios. Tiene criterio de titularidad, tiene criterio de control y criterio de gestión. Titularidad, se dice no, pero no hay participación accionaria. No, porque es simplemente una extensión de una sociedad extranjera. Pero sí, depende de cómo esté organizado, hay que mirar los estatutos, la estructura, el documento que la rige en Colombia. ¿Quiénes son los que toman la decisión? O sea, ¿quiénes tienen derecho, si es un órgano colegiado, quiénes tienen derecho a votar para tomar decisiones? O si todas las decisiones las toma el representante legal, pues entonces sería reportar al representante legal. En resumen, debe revisar los criterios del artículo 6, normal como para una sociedad nacional, si esa sucursal cumple con los criterios para ser clasificada como establecimiento permanente en Colombia. Pregunta número 48 de Claudia Contreras. Dice, en los condominios y o propiedades horizontales, ¿se debe reportar cada copropietario o solo en cabeza del representante legal? Bueno, nosotros estamos contestando, vamos a escoger 100 preguntas de las que nos llegaron, vamos a contestar 100, algunas se repiten, ¿no? Pero como queremos atender a cada uno de manera particular, estamos contestando a cada uno su pregunta. Para Claudia. Claudia, las propiedades horizontales son personas jurídicas. Las personas jurídicas deben aplicar los criterios del artículo número 6. ¿Sí? Entonces, tiene que mirar si esos copropietarios cumplen con el criterio de titularidad, o sea, si tienen más del 5 o más del 5% de los derechos de voto, ¿sí? Y tiene que revisarlo si lo hace, si cumplen de manera individual o de manera conjunta, ¿sí? Entonces, usted hace el análisis normal de los 3 criterios. Tiene que mirar si hay alguien que controle esa copropiedad. También puede suceder. Y si no, ojo, si no consiguen ni uno por los 2 primeros numerales, ahí es donde reportamos el representante legal. O sea, lo primero que hacemos nosotros es revisar si encontramos personas que cumplan con el criterio de titularidad del numeral 1 o de control del numeral 2. Esa es la primera opción. Si usted no consigue ninguna persona que cumpla con esos criterios, reporta al representante legal. Pregunta número 49, nos la hace Tatiana Isabel Sánchez Muñoz. Dice, una ESAL que tiene una junta directiva, pero solo se reúne una vez al año, aún así se reportarían esos terceros. ¿Y cómo hace una ESAL para definir a quién reporta? La ESAL, entonces, una entidad sin ánimo de lucro, vamos a suponer una fundación, una asociación, son personas jurídicas.
reportan de acuerdo al criterio del artículo número 6. Y, ojo, si sabemos que en una ESAL no hay titularidad sobre el capital, porque los socios no son dueños del capital, tampoco sobre los beneficios, porque no tienen derecho de repartirse los excedentes, pero sí hay personas con derecho de voto, ¿sí? Sí hay personas con derecho de voto. Y dice Tatiana, la junta directiva, no, hay que revisar en los estatutos quiénes tienen derechos de voto, ¿sí? Derechos de voto para tomar las decisiones más importantes. Entonces, por ejemplo, ¿quién es el que nombra al representante legal? Incluso si la junta directiva es nombrada por la asamblea, los derechos de voto los tiene la asamblea, ¿sí? Entonces hay que revisar cómo está organizada la ESAL en su estructura. Entonces, los que tienen derechos de voto sobre las decisiones más importantes de la sala, pues se revisa, si tienen más del 5%, o 5% más, esas personas son las que tengo que reportar. Revise también el tema del control, si hay una persona natural que ejerce el control. Y si no encuentra ninguna persona por esos criterios, reporta al representante legal. Artículo número 6 de la resolución para Tatiana, ¿listo? Bueno, aquí también Liliana Palacio me hace una pregunta similar a la anterior. Si una ESAL reporta miembros de junta y es propietaria del 100% de las acciones de una SAS, ¿a quién reporta la SAS? ¿A la misma junta directiva o al representante legal? Ah, bueno, aquí tenemos un caso, es una SAS que tiene dentro de sus socios a una ESAL. ¿Cómo reporto? Las dos son personas jurídicas. Las dos son personas jurídicas. Entonces, estoy reportando el RV de la SAS. Reporto las personas naturales que cumplan los criterios que están establecidos en el artículo 6. Listo, entonces reporto a Juan, que tiene el 10% de titularidad, y a María, que tiene el 20%, y las ESAL tiene el 70%. No voy a reportar la persona jurídica porque en el RV no se reportan personas jurídicas. Tengo que mirar quiénes son los beneficiarios finales de esa ESAL, que es socia de la SAS. Y para identificar quiénes son los beneficiarios de esa ESAL, ¿qué hago? Vuelvo y le aplico a esa ESAL el artículo número 6. Tengo que identificar los beneficiarios finales. Si yo encuentro que en esa ESAL hay, por ejemplo, socios que tienen el 5% más de titularidad, o hay un socio que controla la ESAL, tengo que reportar esas personas naturales, no el representante legal, ¿sí? Ahora, si después de hacer el análisis usted no encuentra ninguna persona natural que cumpla con los criterios del numeral 1 y 2, reporta a la persona, el representante legal de la SAL, pero solo después de haber hecho el ejercicio y no haber encontrado ninguna persona natural que cumpla en la SAL para ser calificado como beneficiario final por el numeral 1 y 2. Bueno, hemos llegado a las 50, estamos en la mitad del camino, la meta son 100, vamos a seguir adelante.